Está contando el profe, introduciéndonos en todo lo que es la historia del Imperio Otomano, que tiene, como decía él, 15 años de crisis entre 1908 y 1922, la etapa del Imperio Enfermo, así denominada, y después llega a el cierre en el 22, pero también es el nacimiento de Turquía, ¿no? De eso es de lo que estamos hablando, la Turquía moderna, el fin del Imperio Otomano. Profe, creo que ahí ya estás. Étnicamente, los turcos son ex-otomanos, ¿no? Porque viene de Mongolia, se instala ahí, adhiere a la fe musulmana. De hecho, el turco, la escritura y todo, nada tiene que ver. Y de hecho, en 1908, en poco tiempo, se produce lo que van a llamar la Revolución de los Jóvenes Turcos, que va a ser un cambio estructural extraordinario en la política del imperio, pero que va a ser una cuestión bastante civilizada. Acá no hay que llevarlo al plano de las sangrías que estamos acostumbrados a ver en la historia de Turquía o del Imperio Otomano. Se creó un comité de progreso y unión que se rebeló contra el poder autocrático que encabezaba el sultán Hamid II, y se establece lo que va a ser ya habían tenido un ensayo de constitución en 1870 aproximadamente, poco después de la guerra de Crimea, que fue en 1853-56, y en 1908 se crea hoy lo que es la joven Turquía, ¿viste? Se construyó una constitución, digamos, que se va a dar con una formación sorprendente porque se va a dar lo que va a ser después que Atatürk va a dominar y va a crear lo que va a ser un país laico. O si te pones a mirar, dentro de toda la ejida del Islam, Turquía, que es musulmán, se considera un país laico. Una cosa revolucionaria para la época, en una región con un alfabeto completamente distinto, ni el cirílico ni el árabe, y con una modernización bastante interesante, ¿no? Bueno, en 1909 ellos hacen, digamos, un año después le quisieron desmantelar la constitución que habían hecho los jóvenes turcos, pero no tuvieron éxito, ¿viste? Ajá, te quiero resumir algunas cosas que dijiste. El Imperio Otomano es un imperio muy cruel que tuvo su dominio entre 1517 y 1917. Tenía mucha tolerancia interna, y esto es algo propio de la cultura árabe de esa época, hacia los judíos y los cristianos, pero hacia el exterior eran unos auténticos desgraciados. Después arranca este periodo en 1908 con los jóvenes turcos y la modernización, y se llega a esto que estás contando, ¿no? La disolución luego de la Primera Guerra, esta nueva constitución que intentan. Y bueno, nuevo alfabeto, nuevo régimen, me imagino, en lo laboral, y laicos, algo que llama la atención porque viste que hoy en día están cada vez más cerca de hacerse, no digo teocráticos, pero sí islámicos pleno, con Erdogan, y son, creo que 90 o 95% de la población son del Islam en Turquía. Sí. No. En realidad no es de 1517, es mucho antes. Si uno busca los orígenes del Imperio Turco, hay que irse aproximadamente al siglo XIII prácticamente. Claro, pero donde, digamos, ellos vienen del origen de los turcos, se tiene esa palabra porque son de la estepa del Asia Central, del Turquestán, ¿viste? Son grupos seminómadas que se van a instalar y que en el transcurso de esas conquistas y esos avances van a incorporar en forma van a adherir seriamente a lo que es el Islam, ¿viste? Sí, bueno, son los creadores, qué malo que soy, pero los que tienen un Islam propio, tienen unas prácticas muy propias que solamente la vas a encontrar en Turquía. Sí, no, me refería a que son los que llevaron adelante la expansión de la peste bubónica, ¿no? Sí, porque en el asedio de Constantinopla le tiraban los cuerpos enfermos y de ahí ellos se escaparon, y que cuando escapan, digamos, desde Bizancio con las naves, llevan con ellos las pulgas que tenían las ratas y se enferman, ¿viste? Claro, y ahí viene todo ese desastre. Los turcos le arrojaban cuerpos enfermos. Sí, no, por eso digo, es un imperio que con los enemigos era recontra malo. Era terriblemente cruel, por eso los griegos fueron tan crueles. Lo mismo que pasa con sin justificar lo que hace Hamás, que me parece una aberración y me envenena saber que hay argentinos capturados por ellos. De hecho hay un bebé de 9 meses que tienen ellos, pero hay que entender que toda esta crueldad que tiene los palestinos, que tienen estos grupos terroristas, lo construyeron los judíos en 1948.
Sí. Lo construyeron, digamos, la crueldad que tienen los israelíes ahora que la crearon los árabes. Si vos lees la carta que le mandan al gobierno de Israel en 1948, ahí vas a entender por qué Israel comienza a tener una política desesperantemente belicista, ¿viste? Claro. Y de respuesta inmediata, porque la escriben y le dicen, no sé si tienen razón, pero esto es una guerra y acá no le importan las razones. Bueno, porque dice, los vamos a echar al mar. Entonces, bueno, cuando vos le haces, como siempre digo, Gerardo, buena rata la espantás se escapa, pero si la acorralás te va a atacar, ¿viste? No quiero tratarlos de rata porque, por respeto al vínculo histórico que tenemos con nuestras inmigraciones, con nuestras pautas culturales y con muchas cosas con Israel, que nadie se imagina hasta qué punto tenemos conexión con ellos, es que no, y de hecho en la guerra de Malvinas nos pasaron repuestos a escondidas. Sí, por eso es un tema complicado, es más en nuestro país que también tenemos mucha migración. Pero el imperio turco es del siglo XIII aproximadamente hasta el siglo XX, ¿viste? Claro, va a ser el tiempo de duración que va a tener. En Lepanto, ¿Cervantes pelea contra los otomanos? Sí, es el Imperio Otomano, exactamente. La batalla de Lepanto se da en la bahía de Corintos, ahí cerca de Grecia, Linda y es zona. una de las batallas más grandes navales que se tuvo. Linda. Ahí donde pierde y pierde la mano, la perdió por imbécil, porque al autor del Quijote le habían dicho que se quede en la bodega y él quiso pelear. Bueno, Él a veces hermano, pasa. ¿viste? A veces pasa y bueno, es como Gago que quería Pero jugar. le destrozaron las manos, Gerardo. Claro, sí, como Gago que quería jugar con los ligamentos rotos, a veces en el fragor ocurre. Bueno, ese es lo que es el Imperio Otomano. Había una gran insatisfacción que tenían. Ojo que se quiso después, se le quiso quitar la Constitución en 1909, pero aún así se sostuvo y tuvo 10.000 guerras, no más allá de, bueno, son los autores del primer genocidio de la historia que nosotros lo tenemos reconocido, que es el genocidio armenio, ¿viste? Sí, siríaco armenio, ¿no? Los dos. Sí, y después tuvieron la guerra con Italia, la guerra de los Balcanes, se dieron Kuwait a los cuando los ingleses metieron eso, se dieron Albania, ¿viste? Y después participaron en la Primera Guerra del lado de las fuerzas del Imperio Austrohúngaro, Alemania, ¿viste? La Triple Alianza. Sí, se juntaron con lo mejor del barrio, pero ya era un imperio que se caía solo a pedazos, ¿viste? De ahí surge un veterano de guerra que va a ser Mustafa, ¿viste? El famoso Ataturk, el padre de Turquía, que murió de cáncer de hígado joven para la expectativa de vida, y que era al que le deben la modernización que tuvo Turquía en su momento de manera sorprendente, Gerardo. El Imperio Otomano que hoy se creaba, la Turquía de los jóvenes turcos de 1908 va a crear un precedente que va a ser un paraguas en el mundo islámico, en la gira del mundo islámico. Sí, después ves la película Expreso de Medianoche y no parece nada macanudo Turquía, ¿no? Y ahí ves toda esta herencia de los otomanos. Es el país más corrupto que existe. Si no arreglas en 10 minutos lo que te pasó, después la crueldad no tiene límite. Ojo que después de esa película se cambió un poco las cosas, ¿no? Sí, ahí el guionista Oliver Stone tuvo mucho que ver. Hay que decir que esa historia pasó, pero nada tiene que ver con lo que vemos ahí. El que se escapó en un bote, en una isla, es completamente distinto. Sí, Walter lo contó en el especial de... Claro, exacto. Como dice Walter, ¿viste? Una película no es un libro de historia, ¿viste? Pero bueno, te está inspirada en eso, ¿viste? Como... Exactamente. Bueno, profe, yendo a algunos detalles puntuales. Entonces, este imperio, 400 años, ¿podemos situarlo geográficamente? Este imperio que tiene más de 400 años, sí, porque es del siglo XIII hasta el siglo XX, sí. Durante 1517 a 1917, lo que hoy vivió en guerra en todo el siglo XX, que es el corredor palestino, lo que es Israel y Palestina, bajo el dominio turco, bajo el cruel dominio del Imperio Otomano, vivió 400 años en paz. Bueno, pero los ingleses no podían entrar fácilmente en esa zona para hacer comercio, ¿no? En el siglo XIX. No, por supuesto que no. La culpa de esto la tienen los ingleses. Lo que hoy dejaron, porque no es que Israel es solamente un país creado en 1948. Todos los países que están alrededor fueron creados en esa época, qué sé yo, el Líbano es muy posterior, en 1942, 1947, todo más o menos tienen la misma creación todos esos países árabes, que dicen que esto es una imposición, sí,
se impusieron, pero todos los países de alrededor también fueron creados, Siria, Líbano, lo que hoy es Jordania. Bueno, Egipto no, Egipto tiene una historia milenaria, pero el resto de esos países, quitando Egipto, el resto de los países son de creación reciente. Como Estado-nación son de creación reciente, señores. O sea que en algún punto lo de Medio Oriente es parecido a lo de África, o sea, consecuencias del imperialismo, ese mapa caprichoso. Culpa de Inglaterra, que como siempre digo, los ingleses son civilizados, formales, educados, pero son piratas, señores, convénzanse una vez, son piratas. Y fueron los que son la serpiente que puso el huevo en esa región, porque repito, de 1517 hasta 1917, bajo el cruel Imperio Otomano, fue una zona que vivió en paz durante 400 años. Ese es un mito que hay que sacarlo, de erradicarlo, ¿viste? Son los anglosajones que te quieren hacer creer que ahí se estuvieron matando toda la vida. No. Hubo 400 años, que no es poca cosa, 2 veces la Argentina en su vida cronológica, en la cual se vivió en paz. Que quitando a 1667 más o menos la Revolución Drusa, que duró poco, y muy 1760 con un payá de poca remonta que hizo una rebelión, durante 400 años se mantuvo la paz y la tolerancia dentro de ese imperio, de ese cruel Imperio Otomano. En honor a la verdad que tanto le pegamos a los turcos, hay que reconocer históricamente este hecho. Bien, ahora, unas preguntas generales que tengo. ¿Dónde era la frontera, cómo era la constitución geográfica del imperio? Y por otra parte, si estos son los mismos que toman España y que tienen la ocupación en España. Me parece que no, que eso es un imperio. Interesante, la carta que le mandan a Israel, al reciente Estado de Israel, dice, son los territorios que nos han quitado, como también perdimos España y otra región más. ¿Viste? No. Si hay algo inestable en esta historia de los espacios geográficos, de los territorios, mejor dicho, los territorios, va a ser esa zona. Inicialmente van a tener muchos cambios. Va a cambiar constantemente. Y va a ser un error que cometió Gran Bretaña, ¿viste? Gran Bretaña. Todos los estados que ves ahí, quitando Egipto, la mayoría de los estados, sus fronteras fueron cambiando de acuerdo a los intereses de las potencias extranjeras. Claro, pero digo, si yo voy ponerle creo que es 1600, la época o 1700, ¿cuál es la época de Iván el Terrible? ¿1700? Sí, pero no tuvo ninguna influencia en esa región. Sí, Gerardo. sí, no, sé que no, pero en esa época, en ese mapa... Y es un milagro que los rusos no sean musulmanes. Sí, no es un milagro, de borrachos que eran, no fueron musulmanes. Iván el Terrible no aceptó el Islam porque estaba prohibido el alcohol y dice, sin vodka en Rusia no se vive. Pero, digo, el mapa de esa época moderna, de la época de Descartes, la época de Spinoza, los otomanos creo que estaban en Europa y llegaban ¿Hasta dónde? Muchas partes de Europa estaban, Gerardo. ¿Hasta qué frontera? ¿Polonia? ¿Hasta el Imperio Polaco? Sí, parte del Imperio Polaco, parte del Imperio Rumania. ¿Viste? No como muestran novelas de cómo es la estupidez esa que toman Viena, jamás tomó Viena, ningún Imperio turco tomó Viena. Hungría y Rumania eran del Imperio Otomano, Bulgaria también. Sí, fueron permanentemente, digamos, todo lo que era Anatolia, todo lo que era la Grecia insular, los Balcanes, parte del norte de Irak, Azerbaiyán, Siria, Palestina, toda la península arábiga, que hoy vive por el petróleo, Egipto, parte de África del Norte, más Chipre, Creta, muchas partes del Mediterráneo estaban bajo el Imperio Otomano. O sea, todo lo que ahora está en rosca, en problemas, era el Imperio Otomano. Sí, no, pero yo me refiero, porque lo que está en rosca permanentemente ha sido todo lo que es el Estado de Israel. Pero es una mentira lo que se dice, que ahí en esa región toda la vida se estuvieron matando. No, señores, no se estuvieron matando toda la vida. Sí, no, pero estoy pensando... No, nada de eso es cierto de lo que dicen, sí, Sí, lo que pensaba, profe, es, vos mirás todo lo que hace 300 años era Imperio Otomano, lo mirás ahora y de golpe, en Libia, que era norte de África, tenés una guerra civil. En Marruecos tenés el conflicto... de Europa, Gerardo. Tiene que ver. No tiene la culpa los otomanos, pero es curioso... No, los otomanos, al contrario, los otomanos estabilizaron los territorios que ellos ocuparon. Los que contaminaron y pudrieron todo eso fueron los imperios, el imperialismo francés y el imperialismo inglés especialmente. El británico fue el más dañino de todos.
Claro, es más, la llevaban bien los otomanos, la llevaban bien. Sí, los otomanos con su crueldad clásica y despiadada hicieron que, por ejemplo, lo que hoy vive siendo noticia, porque se viven matando todos los días en Medio Oriente, durante 400 años vivieron en paz y tolerancia, porque mientras vos pagabas el impuesto, podías seguir, Ojo, no quiere decir que los turcos los turcos eran tremendamente crueles, tremendamente crueles. Pero toda esa región que hoy es noticia porque se viven rompiendo la madre, como dicen los mexicanos, en este periodo de 1517 que se encargó, que lo ocupó el Imperio Otomano hasta 1917, que cayó el Imperio Otomano prácticamente del todo, bueno, esa región vivió en paz. ¿Viste? Ahora, hablas de tolerancia, ¿no? Pero digo, ¿qué sistema económico tenían? ¿Era feudalismo lo del Imperio Otomano? Sí, sistema semifeudal, sí. O sea, pagame un tributo y te doy libertad religiosa. Democracia, que no se busque democracia en una época que ni se conocía ni se valoraba. En el mismo Islam la democracia no es un valor absoluto. Pero lo que buscaban, me imagino, era, así como Roma pedía el pago de tributo. Sí, que pagues tu tributo y nada más. Después el resto podías tener tu religión. Mientras pagabas las cosas podías tener la religión que quisieras y todo. Y estamos hablando de los turcos, es que es una cosa que me molesta muchísimo, me molesta mucho, especialmente ahora que vivimos consumiendo basura turca, ¿viste? Bueno, y viste que se dice que Erdogan es el único dirigente que podría ahora entre Israel y Palestina mediar un poco. Eso sería como meter un zorro a mediar entre el conflicto del gallinero. Claro, porque el tipo sé que es muy hábil, ¿no? No, el tipo es un tipo impiadoso, es un tipo que quiere convertir a... No, ese es un Videla, mira, para que te des una idea. Es un lobo disfrazado de oveja. Es un tipo que quiere sacar el raki para que se vuelva a tomar el té. Es un tipo que quiere terminar con estas mujeres que se ven en las novelas turcas. Todo lo que te muestran las novelas turcas, modernas, rubios, lindos, mujeres de pollera corta y cabello suelto, Erdogan no lo comparte. Erdogan quiere volver a los viejos valores tradicionales de la Turquía islámica. Sí, no, mi comentario viene porque uno lee las noticias, los titulares, no conoce la historia por ahí con detalle y de golpe ves que conflicto Rusia-Ucrania van a mediar con Erdogan a Turquía. Ahora Israel-Palestina se habla que hay que ir a mediar con Erdogan a Turquía. O sea, le ponen importancia, pero obviamente debe ser porque tiene estabilizado el territorio, nada más que por eso. Primero que Turquía pertenece a la OTAN, segundo que Turquía sostiene un campo de refugiados con millones de sirios que los mantienen ahí ocupados, y tercero porque hay intereses en común que, Turquía hace el trabajo sucio que corresponde. Clarísimo como lo presentaste. Bueno, se disolvía esto en 1922, arrancaba la Turquía moderna, Atatürk, los jóvenes turcos, y esta serie... Hoy nacía la revolución de los jóvenes turcos, se modernizaba. Al poco tiempo, después iba a venir un montón de conflictos. No, porque fue un cambio gradual, no desapareció la imagen del rey y todo, pero se lo fue modernizando, y después de la Primera Guerra Mundial, con Atatürk, la masacre, el genocidio de los armenios en el medio, eso también hay que decirlo, se va a tener un Estado bastante moderno para cultura islámica. Se va a hacer el primer Estado laico, dice, nosotros somos laicos. ¿Viste? Va a tener una escritura distinta. El idioma turco es completamente distinto, no tiene nada que ver ni con el farsi de Irán ni con el árabe propiamente dicho de las culturas árabes. Claro, toda una serie de cambios que los pusieron como un puntal occidental, me animo a decir, dentro el más moderno que se podía aspirar en la época. Un milagro sí. Para el tiempo que estamos estudiando. Bueno, profe, hacemos pausa y seguimos charlando, nos metemos con otros temas, otras efemérides del día. Acabamos de recorrer un poco la historia del Imperio Otomano y de su disolución en 1922. Ya volvemos y seguimos en charla aquí en Historia en Alpargatas. El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. Bueno, le pido perdón a Rey Manzarek con su tremendo solo de teclado, pero prefiero seguir adelante. Ya terminó la guerra de Vietnam, Gerardo, pues sí. No lo sabía. Sí, pasa que... Ya en 1973 se retiraba, 75 ganó el norte, se acabó la farra. Sí, lo dejo ahí un poquito de fondo nada más, pero bueno.
Era Like My Fire de The Doors, antes sonó... No, pero eso es como la sal, ¿viste? Cantidades abundantes hacen daño. Sí, y después viene la hipertensión. Lo felicito, me olvidaba hablando de Salud. De fechas conmemorativas. Sí, yo también te digo feliz cumpleaños, profe. Feliz cumpleaños, hoy se creaba el 1 de noviembre de 1912, participaba en la Primera Nacional nuestro querido club Atlético Temperley, el gasolero, el celeste del sur. Sí, exactamente. Temperley hoy se fundado oficialmente después de 2 años bajo el título de Club Centenario. Hoy adquiríamos el nombre actual Temperley en alusión a el barrio y en realidad la estación de tren Temperley, ¿no? Sí, en realidad los ingleses, que cómo afanarían estos tipos para que te regalen semejante previo, Gerardo, Sí, la verdad que sí. No, en serio, vamos a hablar en serio, que ¿cómo amasarían plata los ingleses para que te terminen regalando semejante espacio del cual después quisieron hacer un barrio privado cuando nos llevaron a la quiebra? Sí, es cierto. Temperley pasó por muchas etapas, la peor de todas del 89. Ni la quiebra ni el descenso pudieron con nosotros. Exacto, del 89 al 93 la peor época, con el cierre en esos 4 años por la crisis de deuda y la hiperinflación. Y bueno, después nos recuperamos, tuvimos nuestro momento en primera, 27 años más tarde, 3 años y medio en primera división, entre 2015 y 2018. Y bueno, ahora todavía con la ilusión despierta. Yo estoy contento por eso, profe, porque pese a que este año lo económico ha sido muy difícil y todos hemos estado sobreviviendo con lo que podemos, la verdad que llegar a esta altura y tener la ilusión viva, yo por mi decisión política, en lo político todavía estoy con chances en balotaje, ¿no? Y por otro lado, con mi club que está en reducido, la verdad es un lujo, ¿no? Ojalá me siga durando un par de semanas más, 3, 4 semanas más, y llegar a diciembre con esperanza. Bueno, profe, y también tenemos aniversario de Huracán en este día. Cómo me cuesta este club. Sé que es un aliado histórico de nosotros, pero como fui de Newbery toda mi infancia, cómo me cuesta este club. Es más, cuando fui a Buenos Aires me fui a vivir a Temperley y me hice del club por una cuestión muy venal, muy afectiva. Este aliado que tenemos, pero sí, hoy hoy nacía lo que es el Club Atlético Huracán ahí en lo que es Parque Patricios, ¿viste? Sí, bueno, bien aclarado, ¿no? Huracán de Parque Patricios, porque hay tantos huracanes como ciudades en el país, debe ser... Sí, el 1 de noviembre de 1908. El apodo del globo se debe porque uno de los hinchas fanáticos que tenía era Jorge Newbery. Ajá. Tomá mate, ¿viste estos conchetos tan distinguidos? Mirá qué adhesión. Bueno, tuvo hinchas famosos como Zapata, que era un cómico terrible, Buenavena, pero es porque, digamos, ahí en la zona entre Pompeya y Parque Patricios, sí. Uno de los hinchas que tenía era Jorge Newbery. Qué loco, ¿no? Porque en Comodoro el club enemigo Huracán se llama Jorge Newbery, pero Jorge Newbery... No lo había pensado. Claro, pero Jorge Newbery hincha con Huracán. Otro nombre y después se le puso Jorge Newbery, ¿viste? Sí, También hay que decir que en Comodoro muchos clubes eran... Vos entrabas a YPF y cuando te descontaban todo. Ya eras afiliado hasta a un club, ¿viste? Sí, es cierto. Entonces también así es fácil de tener un club, Gerardo, ojo, eso también hay que decirlo, ¿viste? Es verdad, había muchas facilidades. Y un estado de bienestar, me animo a decir, o una búsqueda de que la gente tenga actividad de esparcimiento y bueno, te mandaban al club, o de mantenerte distraído y que no te acerques a las ideologías exóticas. Sí. Aparte la mayoría de la historia de los clubes argentinos fueron hechos por gente joven. Estos eran alumnos del Colegio Lupi que se juntaban a jugar al fútbol ahí cerca de la estación de Pompeya. ¿Cómo se llama la avenida de Pompeya, la más importante? Sáenz, que hoy es la estación. Ahí, que es donde hace nueva Pompeya, más que Pompeya. Y bueno, ahí comienza a tomar estos chiquitos, estos mocosos de Pompeya, comienzan a crear la cancha ahí y comienzan a armarla y hacen su club. Sí, recordemos que la cancha Huracán curiosamente está cerca de Avenida Vélez Arfiel, que es la frontera entre Barracas y Parque Patricios, y a la vez, por ubicación, está a 10 cuadras de Pompeya, y digamos, esa zona hasta hace unos años era la última estación del tren Belgrano Sur.
la estación Buenos Aires. Hoy en día no existe más esa estación, el Belgrano Sur termina en Avenida Sáenz, en Pompeya, y bueno, hicieron un barrio del Procrear, que la verdad es bastante lindo el barrio, que se llama Estación Buenos Aires. Que no lo hizo Larreta, ojo. No lo hizo Larreta, lo arrancó Cristina y después lo continuó Macri y empezaron a entregar las viviendas durante el primer año de Alberto Fernández, ¿no? Una de las cosas buenas del gobierno de Alberto ha sido las cosas que sostuvo, entre ellas el Procrear. Ha sido bueno en sostener cosas, no ha propuesto nada, pero hay cosas que se han sostenido bien y el Procrear es una de ellas y es, a mi entender, profe, la única manera en la que se puede tener vivienda en este momento en el país, si sos un trabajador, es la única manera. Ojalá... Sí, no hay que decir, digamos, sí hay que decir que hoy en día ustedes no van a poder tener nunca una casa, ¿cómo es? Por el esfuerzo propio. Eso desde ayer es un invento. Acá si hay algo que se rompió, que digamos, acá no existe eso, que el ahorro es la base del esfuerzo, mentira. Sí, ayer... Bueno, así nació este club, Gerardo, porque el ingeniero Jorge Newbery, que piloteaba el globo aerostático, este loco, este concheto, pero bastante valiente de Belgrano, le pusieron el nombre. Bueno, y hablando de hinchas famosos Huracán, también está Homero Mansi, que un día como hoy nacía. Ah, tenés razón, que era... poco sabemos de esto. No, eso es cierto. Sí, fanático sí, del Globo. Hoy justamente nacía, creo, en Santiago del Estero, en Anatuya. Sí. Está bien que lo trajeron de chico también a Buenos Aires y se crió justamente en Pompeya. Sí, era fanático Huracán. Qué loco el tango, ¿no? Porque esos barrios, Patricios, Boedo, deben tener el récord de, incluso Barracas, el récord de tangueros, junto con, no sé, Villa Crespo, capaz. Son los... Sí, que el tango representa esa zona. Está muy nombrado el sur en el tango, permanentemente el sur de la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, ¿no? Y lo que tiene Homero Mansi, que ese fue un sujeto, fue completo, fue, qué sé yo, fue poeta, periodista, director de cine, fue profesor de literatura, que lo sacaron cuando en 1930, y formó parte de este grupo tan valiente que es Forja. Vos viste que nosotros históricamente sabemos mucho de la resistencia peronista después de 1955, pero poco se habla y se sabe de la resistencia radical después de 1930, ¿viste? Sí. Y bueno, Forja, que fue una de las instituciones más renombradas de esta resistencia contra el gobierno que fue Uriburu, que después fue Justo, está formada, uno de los intelectuales que formó parte de esa organización fue el poeta Homero Mansi, ¿viste? Homero Mansi en realidad se llama Homero Nicolás Mansione, ¿no? Pero bueno, se lo conoce como Homero Mansi, que tiene una pluma extraordinaria, porque el tango más conocido de él, entre los tangos, ¿no? Malena, pero Sur, cuando él escribe Sur, muchos creen que él vivió esa etapa. Él lo hizo en la época que él escribe Sur. Ya Pompeya no era así. Hacía años que no tenía esa descripción. Lo que pasa es que es un sujeto que mamó el barrio y escuchó las historias del origen de ese barrio y lo concretó en un tango maravilloso como es Sur, ¿viste? Sí. Pero él lo hizo en 1948. En la década del 40 ya no era así Pompeya. Nada tenía que ver. Él está hablando del Pompeya de su infancia, de la primera década de su vida. Lo más probable de su vida o de lo que le contaron a ella, ¿viste? Ajá. Nosotros en Comodoro tenemos una milonga hecho por Escudero de la calle Urquiza, ¿viste? Una milonga hecha, un vals, una milonga hecha ahí. Pero cuando vos escuchás la letra, nada tiene que ver con eso, porque es un Comodoro que inclusive a Escudero un poco le contaron. Él recuerda así extrañamente de la infancia, pero mucho tiene que ver lo que te comentan también del lugar. Bueno, Sur, que es una de las obras más brillantes que tiene Homero Mansi, tiene la característica de describir un periodo que él no lo conoció. Sí. Habilidad de muchos escritores, ¿no? Poder reconstruir. Sí, hay que ser genial para eso, así como Borges contaba del Buenos Aires malevo. También que es distinto, porque él vivía en esa época, pero no frecuentaba esos lugares, a diferencia de Newbery, que estamos hablando de Huracán. Bueno, Homero Mansi tiene la particularidad, y después, repito, como periodista tuvo una pluma bastante áspera.
fue docente también, trabajó como profesor de literatura en el colegio Mariano Moreno y Sarmiento, hasta que en 1930, bueno, cuando derrocan a Irigoyen, José Félix Uriburu, ¿y por qué? Porque él tenía antecedentes en lo que había sido la reforma universitaria, ¿viste? Esa reforma muy apoyada por los radicales que transformó en toda Latinoamérica la universidad, en lo que es hoy la universidad con toda su estructura. Y se refugió en la música porque después comenzó Forja, una vez que ya llega el peronismo, ya se instala en la década del 45 en adelante, qué sé yo, los historiadores como José Ingenieros terminan, José Ingeniero, Scalabrini Ortiz, que cuenta la historia de ferrocarriles. Vos fíjate que Scalabrini Ortiz como historiador se pierde, Mansi se sostiene porque era poeta, ¿viste? Sí. Pero todo lo que fue Forja, tanto Jaureche, Scalabrini Ortiz, Homero Mansi, se van a terminar diluyendo, van a ser absorbidos. Sin embargo, Homero Mansi se refugió en la poesía y nos entregó una de las, qué sé yo, una de las creaciones más maravillosas que podemos tener del tango, ¿no? Exactamente, sí, hay que tener un clásico así, una letra que todos no sabemos y que es tan profunda que te emociona, y como vos decís, de otra época, la esquina del Herrero, Barro y Pampa, andás a ver. Digo, sí, no es cuando dice San Juan de Río Antiguo, Cielo Perdido, Pomcuelle más allá de la inundación, o sea que no estaba el puente, ¿viste? No, todas las descripciones que él hace es de un periodo que ya no existe, pero que él no lo conoció, a él posiblemente se lo contaron, ¿viste? Y hay que tener mucho cuidado. Yo viví un par de años, Gerardo, alrededor del Abasto, y cuando vos ibas a cualquiera de esos bolichongos, cuando el Abasto funcionaba como mercado central, y vos ibas a tomar un café alrededor y hablabas de Gardel, todos te decían lo mismo. Gardel, no, pero acá comenzó Gardel tocando. O en Entel, cuando vos preguntabas a las centrales viejas sobre Onassis, te decía, Onassis trabajó en esta central, todos se adjudicaban la pertenencia. Posiblemente mucho tiene que ver, por eso logra con mucho éxito describir una zona y un tiempo que está plagado digamos, de nostalgias propia que tiene el tango, viste, que tanta falta nos hace a veces los argentinos, ¿no? Pero él tiene muchas obras. Bueno, aparte como director de cine, también como guionista, eso habría que hablarlo con Walter. Él hizo mucho, Pampa Salvaje, El último payador, qué sé yo. Bueno, también como posiblemente ahí puede ser un poco el globito cuando pone Escuela de Campeones, viste. Evidentemente estuvo en una época brillante también del cine argentino, de muchas producciones de películas, o de un cine argentino de consumo popular y más barato, porque viste que en esa época las películas argentinas salían más baratas que las películas de afuera. Es que hasta 1930 le peleamos palmo a palmo el territorio cinematográfico en el mundo a Estados Unidos. En 1930 Estados Unidos, con ayuda del Estado, si no, capaz, si nosotros hubiéramos tenido la misma política, capaz que estas películas, estas guiones que él crió como con la música en el alma, Escuela Campeones, El último payador, capaz hubiera recorrido el mundo, porque Estados Unidos lo que tuvo fue el apoyo del Estado para que sus producciones cinematográficas salieran por el mundo. Claro, y nosotros no, y ahí tenés un poco la explicación. Bueno, uno de los guiones que él manejó muy famoso, que por ahí conocemos, La Guerra Gaucha. Eso es lo que se hizo en 1942, él es el guionista. ¡Wow! ¿Viste? Impresionante. No, hizo mucha, ¿viste? Nobleza Gaucha, La Guerra Gaucha. Tuvo un aporte impresionante, Pampa Salvaje, muchas cosas las que hizo. Después fue absorbido por el movimiento peronista porque, lógicamente, la década infame, mal llamada, ¿viste? Década infame, que donde quedaba claro cómo era nuestra relación con Inglaterra y cómo no, como decía Homero Mansi en su poesía, en el espíritu de su poesía, Argentina no es un país pobre, es un país empobrecido. No somos un país rico como dice Mirta Legrand, eso hay que sacárselo de la cabeza. Nunca fuimos una potencia económica en el mundo como dice Milei, pero tampoco somos un país pobre, sino somos un país empobrecidos por intereses de un grupo privilegiados y una clase política que no les interesa realmente la sociedad argentina. Y una burguesía industrial nefasta que nunca le interesó hacer grande el país. Gerardo, inexistente. A diferencia de Brasil, si hubiéramos tenido una revolución, una burguesía nacional, sería distinto. Una burguesía nacional es cuando vos tenés, lo que no logró Perón, ¿no? Cuando vos tenés un grupo de empresarios que si al país le va bien, a ellos le va bien, pero que si al país le va mal, a ellos le va mal. Acá al revés. Acá al país le va bien, si le va mal, le va mejor todavía a ellos, ¿viste?
Sí, sí, bueno, eso es lo que quiere Macri ahora con Milei, la estabilización macroeconómica sin importar si hay un estallido social. Ya derrapamos, compañero, ¿eh? Sí, pero bueno, no importa, dejémoslo ahí, pero... Bueno, la cuestión que, Homero Mansi fue un periodista, un profesor de literatura, un sujeto con una pluma maravillosa, que nacía justamente hoy en Añatuya, Santiago del Estero, y que le aportó al tango, murió joven, murió a los 43 años de cáncer, pobre, pero que le aportó muchísimas cosas a la cultura argentina. ¿Cáncer de pulmón por el cigarrillo, adivino? En esa época fumar era una pavada, Gerardo. Sí. Y si pero... no fumaba porque quería fumar, porque en todos lados se prendían un pucho, ¿eh? Sí. Así que era normal, era como costumbre, ¿viste? Así que no, pero él formó parte de Forja, que es una resistencia que poco se conoce en la historia, que es la resistencia que tuvieron los radicales frente al gobierno de Uriburu, ¿viste? Y que tuvo célebres pensadores maravillosos, Jaureche, que después va a ser presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires durante el peronismo, de Lepiane, Luis, no lo confundan, Raúl Escabrinas Piz, que murió en el olvido como historiador cuando hace la historia de los ferrocarriles argentinos, a tal punto que hoy casi lo están refutando en su concepto, lo están casi suavizando a los ingleses, pero bueno, él escribió eso. Y bueno, Homero Mansi formaba parte de esa élite intelectual, que tanta falta nos hace hoy en día, ¿viste? Pero intelectuales, no cuadros intelectuales, ¿viste? Y tenía esta característica particular que le daba una notoriedad a sus obras, que el día de hoy conocemos sus éxitos, ¿no? Claro. Tango, repito, tangazos como Sur, Malena, después, muchísimos tangos, ¿viste? Amigo de Troilo, ¿no? Me imagino. Sí, se conocían, sí, son coetáneos, ¿viste? Sí. Claro. Ahora, qué joven que murió y cuántas cosas hizo por lo que nos estás contando, digo. Él conoció a él, todos los popes, menos Piazzolla era muy difícil de tratar, Gerardo. Piazzolla, todo lo bueno que tiene. Bueno, un poco más joven Piazzolla, ¿no? Sí, pero aparte, aunque no te olvides que Piazzolla tocó con Pichuco y cuando él hace Sur lo hace con el maestro. Claro. Él es más, Sur es de 1948, creo. Qué joven dentro de todos los tangos, digo, pensando en que Mi Noche Triste de 1916 o Melodía de Arrabales de los 20. El tango tiene distintas expresiones artísticas, distintas. Bueno, Milonga del 900 es del 32, por ejemplo, Malena de la década del 40, pero Sur, que lo compuso, la música se la puso Aníbal Troilo, por eso te digo que sí lo conoció, seguro que lo conoció. Lo que pasa es que era muy desagradable el maestro, ¿viste? Cuando habló de Piazzolla. Sí. Y digamos, los tangos más conocidos que cantó, qué sé yo, Milonga 900, que después Milonga Sentimental, que va a ser grabada por Gardel, nada menos Malena, un tangazo que la música se la puso Lucio de Mare. La más conocida Sur, que la música se la puso Aníbal Troilo, así que sí tuvo que haberlo conocido, ¿viste? Sí. Yo recomiendo cuando vayan, que vayan ahí al centro Homero Mansi. Yo conocí el café lo conocí. La esquina Homero Mansi, San Juan y Boedo, y bueno, una zona espectacular porque además tenés unos cafés re lindos, muchos teatros. Yo desde mi ignorancia ahí me desayuné, sentado ahí, miraba las avenidas, digo, ¿cuánto fue que había? Y hay viejos me decían, no, pibe, eso no existía, si yo tengo tantos años, y cuando era chico ya no era así, ya en el 40, este viejo me hablaba de la década del 40, dice. Es una en zona... el 40 esto ya no era así, la avenida Sáenz ya estaba pavimentada, todo. Es una zona hermosa, hace poco estuve ahí, línea E, estación San Juan y Boedo, la verdad, una zona espectacular. Así que bueno, esa es la característica de Homero Mansi, creador de Forja, Gerardo, esto es integrante de la Unión Cívica Radical, esta fuerza de orientación radical, era Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, mirá qué nombre, ¿no? Y qué compromiso, pero qué talento que tenían, y resaltaban lo que era la cuestión hispánica y era antiimperialista, y ellos son los primeros que decían cómo se beneficiaba Inglaterra a costo, el pacto Roca-Russellman, todo ese tipo de cosas. Y sin embargo, después fueron absorbidos y murieron en el olvido con el peronismo, ¿viste?
Sí. Bueno, profe, sé que querías mencionar algo del Día de los Muertos, que es mañana. Ah, sí, porque hoy y mañana... no, ¿sabes por qué? Porque muchos dicen Halloween. Bueno, la iglesia, por supuesto que hoy es el día de los... hoy es el día de los santos, y mañana va a ser el día de los difuntos, ¿no? En ese aspecto es verdad que la iglesia lo hizo inteligentemente, pero digamos esta creación que hace la iglesia es propia de toda la historia de la iglesia, que me parece me parece pertinente, ¿no? Que cuando una fecha pierde por ahí pierde vigencia, como pasó con la Navidad en las Saturnales, lo mismo pasa con esto. Sí, con el tema del Halloween la iglesia hizo eso, pero también lo que hacen los mexicanos nada tiene que ver ni con el Halloween ni con lo que hizo la iglesia católica. Eso es parte de la cosmogonía mexica que se crean, y es completamente, a diferencia de la cosmovisión cristiana que cree en el cielo y el infierno, del purgatorio y el destino de las almas. Bueno, a pesar de que hay muchas diferencias y que es muy frecuente que los difuntos fueran sepultados, acompañaban, digamos, ellos con objetos que van a formar parte de lo que era la vida cotidiana del muerto. Ellos no creían en un, digamos, ¿cómo te puedo explicar? A diferencia del cristianismo, y al igual que la mitología, bueno, que igual que la mitología nórdica, por ejemplo, la cosmovisión de los mexicas era que te indicaban que el destino de los difuntos después de la muerte no tenía tanto que ver con lo bien que se habían portado en esta vida, ¿viste? Sino en cómo habían muerto. Y para cada uno habían 4 o 5 tipos de lugares donde iban a ir, ¿viste? En Mixclar, que se traduce como lugar de los muertos, que es el sitio donde iban, es un nombre más raro, lo tengo escrito y hasta cuesta leerlo, el Mixclan Tecutli, que era donde iban a los que morían naturalmente por una enfermedad común, y que para completar el descanso debían llevar una travesía de 4 años. Ese es un término muy común casi en todo, ¿viste? Sí. Estaba Tlatolán, el Teotihuacán, tenían también el Sincalco, que se traduce como lugar del templo de maíz divinizado, y ahí descansaban los chicos que habían fallecido en edad muy tierna, y que eran cuidados por un dios de la fertilidad. Hay un árbol donde tomaban la leche de eso para después, y después hay otro que es más difícil nombrar, que es Chichihualcahualcu, que es donde se traduce como el árbol nodriza, que le iba a dar a los recién nacidos de nacer alimento, que era el árbol de la leche, hasta que la humanidad se haya extinguido a causa del quinto sol, que era otra creencia que ellos tenían, y que iban a volver nuevamente a un mundo nuevo. Muchas de estas cosas hay que entenderla que la hizo el sacerdote Sagún, ¿viste? Pero son 4 cosas distintas, y una de las cosas que te muestran es otra idea, así como tampoco hay que decir hoy en día, porque, ¿viste? Uno siempre se inclina por el más débil y le dicen pobrecito, y hoy en día pasa, vos lo decís mucho, Gerardo, con lo que hace Israel, al cual hemos pegado, pero también hay que decir que así como el Islam tiene sus cosas duras, como Hamas y Bolat, en América pasa mucho con la invasión europea, pero hay que decir que la cultura americana prehispánica también tenía sus crueldades, y los mexicas es uno de los espacios, y te das cuenta por su propia religión. Ellos decían que si morías en combate ibas al Teotihuacán, que era un paraíso en el que durante 4 años ibas a luchar junto al dios del sol, Tonatiuh, que se llamaba, que peleaba contra la luna, y ya transcurrido ese tiempo te ibas a reencarnar en un colibrí, también podías acabar en ese paraíso si eras capturado como prisionero, y morías en un sacrificio de tipo, ¿viste? Como los gladiadores, bueno, sí. De esa misma manera. Que consistía la cultura de los aztecas, era que al prisionero de guerra que había peleado le ataban la pierna con una soga y lo hacían pelear con 9 integrantes. El que moría en eso también iba para este lugar, tenía este beneficio. Acá lo raro que no importaba si el prisionero luchaba o se hacía matar inmediatamente, es una rareza. Pero te están mostrando la importancia que tiene. Y después una cosa muy interesante en esta época, que la cuestión de género está tan de moda, Gerardo. Había otro paraíso donde iban las mujeres que morían en el parto. En este caso iban al mamita querida, al Xiotlamantla, que era donde se convertían en el Chihuahua Teteo, que es unos espíritus que acompañaban al sol, porque también habían muerto luchando para dar a luz, ¿viste? Y se las honraba como si fueran guerreros.
Después de 4 años podían regresar a visitar la tierra en estos días señalados. Y es ahí donde está toda esta tradición mexicana, donde la iglesia tuvo mucha presencia, a pesar que en un momento de la historia la iglesia se la separó del Estado en México, pero vos fíjate con toda esta imposición religiosa que tuvo la Iglesia Católica en México, cómo sobrevivieron todo este tipo de sincretismo, ¿viste? Sí, tremendo sincretismo, tremenda mezcla y bueno, toda una tradición prehispánica de nombres difíciles. ¿Qué es lo que vemos hoy en día cuando hacen altares? Ellos tienen la idea de que la muerte real tuya es cuando... No existe, en los mexicas no existía el paraíso y el infierno como lo tenemos nosotros, ¿eh? Tampoco existían los griegos, tampoco importaba si vos habías sido bueno o malo cuando te morías. Lo que pasaba que en esta época, que coincide con el 1 y el 2 de noviembre, es que se mezclan, ¿viste? Y hay como una conexión entre el mundo de los muertos y el nuestro, pero nada tiene que ver Halloween, nada tiene que ver el Día de los Santos Inocentes, el Día de todos los difuntos, no tiene nada que ver con eso, ¿eh? Es un bagaje cultural propio de la riquísima cultura que tiene México, especialmente los aztecas, y que te muestra también que cierta crueldad tenían los desgraciados de esto, ¿viste? Bueno, profe, gracias por este relato. Hoy un día que en la actualidad está bueno para estar recordando con ternura a los que ya no están, y bueno, con esta... Un detalle, Gerardo, para ver, está bien que esto repito, esto lo contó la iglesia, esto lo contó Sagún. A las mujeres que morían en esta condición, que morían en el parto, los españoles tenían que cuidar la tumba, porque si no iban los guerreros y le robaban, la desenterraban y le robaban el pelo y las uñas, porque era un gran amuleto que te ayudaba en la guerra. ¿Viste? Vos mirá la profanación, qué increíble, ¿no? Sí, la verdad increíble. Así que bueno, pero esto repito, el Día de los Muertos mexicano es un orgullo de su cultura, que la tienen y muy rica, que nada tiene que ver ni con Halloween gringo, ni anglosajón o celta, ni con la construcción de nuestra religión católica, Gerardo. Una fecha de sincretismo y mezcla de culturas enorme. Sí, que vos lo ves y es increíble, ¿no? Porque le ponen todas las comidas, todo lo que podía necesitar el muerto en el viaje. Y lo que me llama la atención es la presencia de los 4 años que tenían que pasar. Un mundial. Un mundial. mundial. Sí. No lo había pensado. Bueno, que es una copia del Olímpico, Gerardo. Exactamente. Bueno, profe, te mando un abrazo. Gracias por esta charla. Hemos charlado de muchos temas. Que tengas lindo fin de semana y nos reencontramos la semana que viene para seguir. Que tengas un buen día, que le gane Temperley a los mendocinos. Ojalá. Y que la fuerza lo acompañe. Sí. Que tenga un buen día, Gerardo. Que festejemos el cumpleaños con triunfo. Abrazo, profe. Nos vemos. Otro.